Milenio Televisión presenta. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, como todas las semanas aquí con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? ¿Qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y después de estos días de vacaciones, Juan y yo decidimos platicar un poco de cómo ha estado la economía básicamente en México en estos primeros 4 meses del año y platicar de una paradoja que desde nuestro punto de vista se está viviendo. Por un lado tenemos una economía muy estable, donde las principales cifras macroeconómicas lo están demostrando. Cuando vemos estabilidad en la inflación que va hacia abajo, vemos un tipo de cambio que se ha fortalecido, vemos las variables más importantes del balance de las finanzas públicas en forma adecuada, ¿no? El déficit en cuenta corriente por debajo del 2,5%. Vemos cosas que nos gustan, vemos que el gobierno está gastando menos de lo que tenía programado. En fin, el balance fiscal es muy bueno y esto hace que tengamos una economía muy estable. Pero además está apuntalado con una decisión que no tiene nada que ver con esto, pero que ayuda mucho, y es que Banco de México ha mantenido una tasa real muy alta, el 8.25%, da como consecuencia una tasa real del 4,5%, que tiene bastante bien anclada la moneda, y eso repercute en un montón de cosas, ¿no? En confianza, en que tengamos una inflación hacia la baja, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la paradoja? Que todo eso está muy bien. Lo que está muy mal es que el país va a crecer, en el mejor de los casos, el 1.5%, el 1.6%. Entonces vivimos con esa enorme contradicción. Tenemos estabilidad, pero no tenemos crecimiento. Yo creo que es muy importante que el gobierno tome las medidas necesarias para incrementar el crecimiento. Y la clave va a estar, entre muchas otras, en incrementar la inversión. Si no hay inversión, no puede haber crecimiento. Ese es mi punto de vista. Así es. Yo creo que el tema de la disciplina fiscal se ha manifestado con hechos. Concretamente hemos visto cómo en el año, me parece que ya son cerca de 7,000 millones de dólares adicionales al saldo tan grande que ya traíamos de más de 100,000 millones de dólares de extranjeros que están invirtiendo en México. Bueno, sí, han entrado. Sí, es decir, tenemos un balance positivo. Han entrado 130,000 millones de pesos, que son 6,500 millones de dólares, de dólares que se convirtieron a pesos, y con esos pesos los extranjeros compraron bonos del gobierno mexicano, algunos de corto plazo y otros a 10 años de plazo. Y lo que están viendo, esa es confianza. Esos extranjeros, en pocas palabras, es lo que tú ya bien resumiste. Por un lado, un país que mantiene la disciplina fiscal, y por otro lado, pues un gran premio a la inversión, que de invertirse en otras monedas. Si me dejas comentar brevemente, tú cuando volteas a ver los rendimientos a 10 años que te pagan otros países, pues evidentemente explica esto en gran medida, esta estabilidad y esta, entre comillas, fortaleza del peso. Y digo entre comillas porque podría estar, yo creo que todavía más apreciado si no hubiéramos cometido algunos errores. Pero la tasa, por ejemplo, en Inglaterra, que no se sabe qué va a pasar con el Brexit y no se sabe qué va a pasar con la libra esterlina, no llega al 1.5% a 10 años. La tasa en Alemania es de 0.004 en euros a 10 años. La tasa en Italia, un país que enfrenta problemas graves de populismo y de decisiones hacia adelante que incluso cuestionan las finanzas públicas italianas, paga lo mismo que Estados Unidos, el 2.5% en euros, ¿no? Estoy de acuerdo, pero déjame decirte que yo me sigo preocupando porque esa inversión a la que te refieres tú, sí, es buena, nos ayuda, pero no es la mejor. La mejor es la inversión extranjera directa, que es la que viene y no compra un bono que cuando no le gusta el país lo vende y se va. No, la inversión extranjera directa es la que viene y compra un terreno y hace una fábrica y importa maquinaria y contrata empleados y se pone a producir, y esa inversión nunca se va. Esa inversión este año va a estar muy por debajo de la del 2018
y de la del 2017. Corrígeme si estoy mal. Tenemos que dar incentivos a esa inversión que es la inversión real, es la inversión productiva. Corrígeme si estoy mal, en el sexenio pasado el promedio en el rubro inversión extranjera directa, que como tú bien dices es dinero que llega a largo plazo a quedarse, a generar fuentes de empleo, etcétera, promedió los 28,000, 30,000 millones de dólares anuales, ¿no? Que sí, que además, déjame decirte, suena bien, pero cuando nos comparamos con otros países no es tan bueno. No, Brasil se lleva mucho más. Sí. ¿Por qué México, a partir del Tratado de Libre Comercio, no generó más inversión extranjera directa? Porque el Tratado de Libre Comercio se hizo para comerciar más, pero también para que México incrementara la captación de inversión extranjera directa. Y no captamos más por tontos, porque mantuvimos cerrados dos grandes captadores de inversión que son el sector energético y el sector de comunicaciones. Nunca estuvo abierto en el Tratado de Libre Comercio y por eso esas inversiones no se dieron, pero hoy ya está o va a estar abierto con el TEMEC, ¿no? Así es. Pero la inversión extranjera directa este año yo creo que va a andar entre los 22 y los 23,000 millones de dólares. Oye, muy buenos, pero nada más en remesas vamos a recibir 30,000. Sí. O sea, deberíamos estar recibiendo 40, 50,000 millones de inversión extranjera directa, pero no estamos ayudando a que venga. Estoy muy enojado con lo que está pasando en Tamaulipas. Sí. Porque no abona la confianza. Afecta a la inversión extranjera directa. Hemos perdido no sé cuántas maquiladoras por el abuso de los sindicatos manipulados, por haber realmente hecho las cosas mal, pero no he visto al gobierno actuar en el sentido correcto de parar esa bronca. Sí. Y eso es lo que debemos de cuidar, bueno, al máximo. Ahorita que comentas esto, es increíble que hoy la principal fuente de ingreso de dólares del país sea precisamente las remesas, es decir, el dinero que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Hoy es el rubro número uno. Cuando México tenía... después de las exportaciones, sí, ¿no? Pero... Sí, después de las exportaciones, pero cuando México tenía otro balance en la parte de dólares, era por supuesto normal ver que excedía las remesas, las ventas de petróleo. Hoy las remesas son mucho más que las ventas de petróleo. Sí, claro. Hoy las remesas son mucho más que la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa normalmente también excedía las remesas, ¿no? Y creo que aquí, ojo, si Estados Unidos no va a una recesión, pero va a crecer menos, también el saldo en remesas que recibimos comparado con el año anterior también va a ser menor. No vamos a recibir 30,000, quizás vamos a recibir 28,000. Pudiera empezar a bajar cuando baje el empleo, ¿no? Sí. Pero sí, para el 2020 se espera que pudiera declinar. Este año todavía estamos esperando mayores cantidades de remesas, pero en el fondo la plática me lleva a decir, se tiene que invertir. Evidentemente no nada más nos va a solucionar el problema de la inversión extranjera directa, también es la inversión de los mexicanos. Pero yo creo que no se han dado las condiciones de confianza para que el inversionista privado, mexicano y extranjero, se vuelque hacia invertir en este México que tiene un enorme futuro. Hay que dar muchos pasos y todavía eso no está en la mesa. La confianza se perdió con la decisión del aeropuerto, ok, vamos a darle la vuelta para atrás, pero entonces hay que empezar a formar confianza nuevamente. Hay que mejorar la seguridad, que es fundamental, es uno de los factores que más afecta el proceso de inversión, y hay que ser justos y hay que poner Estado de Derecho, y con eso tendríamos una explosión de inversión. Y lo que ya decías, y además ser mucho más enérgicos y contundentes en solucionar estos problemas laborales que además están contaminando y no abonan a la confianza. Para mi gusto, lo que más urge es volver a tener un gobierno que le dé a México, a los locales y al mundo certidumbre, confianza. Si no hay certidumbre y no hay confianza, hoy estamos viviendo una parálisis. Tú y yo tratamos con gente que se dedica a diversas actividades económicas, prácticamente el ánimo hoy de todos los inversionistas, de todos los profesionistas, de todas las gentes con las que tú y yo hablamos es: quieren pagar por ver, están estáticos. Por eso. Hoy es un mercado de compradores, hay oportunidades. Los signos no están ahí. Cuando los señores del CENTE o de la CENTE, ya no sé ni quiénes son,
paran las vías de comunicación. Sí fueron ellos. Bueno, pues es una señal de desconfianza, porque además el gobierno no hizo nada por detenerlos. Así Les suplicaba que se quitaran cuando deberían de llegar a quitarlos y punto. Yo no digo que los ametrallen, simplemente que los quiten, que no les permitan que paren las vías de comunicación. O sea, ese tipo de signos no generan certidumbre. Y yo creo que para que este país pueda crecer al 4%, para que reduzcamos el número de pobreza en México, que es verdaderamente vergonzoso, que el 50% de los mexicanos vivan en algún grado de pobreza, no lo vamos a lograr si no crecemos. El drama es que... Y para crecer hay que invertir. El drama es que ese 50% de mexicanos que están en la pobreza creciendo a tasas del 2 o inferiores, o sea, esta condición de tener el 50% del país en la pobreza va a continuar. Y desafortunadamente... Entonces vamos a hacer una fábrica de pobres. Sí. Porque vamos a mantener el porcentaje, pero en números absolutos el número de pobres va a seguir creciendo. Pues urge, yo no sé cuál sea la medida, es un sueño guajiro, yo sé que no va a ocurrir, qué pena, pero imagínate que, por ejemplo, se revirtiera la decisión y que se le permitiera a la IP revivir el proyecto de Texcoco del aeropuerto. Es un sueño guajiro, sé que no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, pero hay que den signos de confianza. Que impongan el Estado de Derecho y que no manden las señales equivocadas. Yo creo que eso es lo que se necesita. Y entonces sí vamos a tener un país donde se invierte y vamos a poder crecer al 4%, que es lo que desea el presidente. Y yo lo deseo y tú lo deseas. Claro, y los señores que están aquí con nosotros también lo desean. Y todos deseamos sumarnos al presidente y preguntar y ver cómo sí esta sociedad entre gobierno y inversionistas y sociedad civil puede progresar. Yo solamente quiero decirte algo que creo que vale la pena tener en mente. Esta paradoja que tú comentas de crecer poco con estabilidad macroeconómica es muy frágil, porque como tú bien comentabas al principio del programa, si nos bajan la calificación en Pemex, si nos bajan la calificación en la deuda soberana, muy rápido se puede que es muy frágil y además nos va a llevar a una confrontación social. Digo, no puede un país no crecer. Así es. Bueno, pues se nos fue el tiempo muy rápido, Juan, muchas gracias. Igualmente, Manuel. Pero sobre todo gracias a ustedes de acompañarnos el día de hoy, aquí como siempre en Milenio, Mercados en Perspectiva.